El paso 4. Buenas noches, ahí está la Admi. Mari, también buenas noches. ¿Alguna pregunta? A ver, antes de empezar, pregunten muchachos. Vamos, algunas dudas. Que preguntan, ingresan. A ver, vamos. Nada, chicos. Ya, bueno, ya, próximo ciclo, entonces pregunta. Ya, a ver, vamos a compartir el material. Hoy toca literatura peruana, muchachos. Parte uno. Y la próxima, la otra mitad, la otra ya, el repaso final y ya nos despedimos de ustedes, esperando que ingresen, muchachos, ¿no? Y si no, ya pues, otro ciclo. Bueno, vamos, pero. ¿No hay preguntas de verdad? Vamos a prender mi cámara un rato. No hay preguntas, ¿no? Chicos, les yapeo si preguntan. Ah, a ver, la ADMI, a ver, una pregunta, ADMI. Ah, ya. Bueno, buenas noches. Claro, el simulacro supuestamente han visto, supongo, ¿no? Supongo habrá visto simulacro. Han dado también, ¿cuántos puntos sacaron? Buenas, María, buenas, Marianela. Todavía no. ¿Cuándo lo van a ver entonces? Muchachos, tienen que estar resolviendo preguntas, chicos. Sobre todo si son simulacros, preguntas de admisión últimas. Muchachos, ¿qué están? ¿Ah? A ver, dudas. Todas las dudas, dicen. Mañana. Ya, bueno. Gracias por las preguntas, chicos. Ahí está, excelente. Vamos entonces a avanzar. Bien, bueno, siempre preguntándoles. De frente damos las claves, muchachos, o un pequeño recordar. A ver qué dice. Chicos, digan algo, pues. Ahí está, recordar. Se acostumbra nomás. Ya, ya bueno, pequeño recordar. Ya. Bien, hoy tenemos que recordar la obra Comentarios Reales de Ninga Garcilaso, ¿verdad? Luego la obra Ñacatita, ya fácil, ¿no? De Manuel Asensio Segura. Luego Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Luego Ave sin Nido de Clorinda Mato. Luego El Discurso en el Politeama de Manuel González Prada. Luego, pues Simbólicas de José María Eguren. Luego El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Y por último, tres obras de Vallejo que viene, ¿no? En el prospecto dice Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. ¿Ya? Entonces todo eso hay que recordar. Pregunten, pues chicos, pregunten. Ya saben que tienen que revisar la teoría de San Marcos, ¿no? ¿Ya? Es gratis, chicos. Buscan Alberto Cruz, ahí sale boletines, ¿no? Hay el último boletín, el penúltimo, los últimos, ¿no? Y ahí se enteran, por ejemplo, de lo que está pidiendo San Marcos. No solo en mi curso, sino en todos, ¿sí o no? Y así
muchas veces viene igualito en admisión, viene igual. Yo he visto en otros cursos, no voy a decir qué curso, que igualito, ¿no? Igualito, ¿no? ¿Ya? Bueno, en literatura, no igualito, pero bueno, las respuestas sí estaba pues igual que la teoría, un 90%. Así que chicos, ya pues, ¿cuándo van a hacer eso? Porque ya yo tengo alumnos, ustedes no, ¿verdad? Pero que yo les digo y por las puras, ¿sabes? Los chicos están con su material de lumbreras, están con su material de otras academias. Bueno, ya aprendiste ya con esas academias, ya aprendiste con esos libros. Ahora tienes que ingresar, pues, ¿no? Y para ingresar te van a preguntar con el material de San Marcos, ¿ya? Claro, pues muchachos, chicos, de verdad. O están viendo últimos exámenes resueltos, pero por Editorial Delta o Editorial San Marcos, ¿no? O sea, Editorial San Marcos, ¿no? O sea, no es la OCA, ¿no? La OCA ya es San Marcos, San Marcos. Y eso está, ¿dónde? En Alberto Cruz. Concepción. Bueno, así a veces hay chicos, pues de ahí dicen, ¿por qué no ingresé? Dicen, ala, se pasó. Ya, bueno, vamos entonces a avanzar. Un pequeño recordar. Va, pero, la crónica, pues, ¿no? Comentarios reales es una crónica. Y en ese tiempo las crónicas eran como los libros de historia, ¿ya? Como los libros de historia. Si ustedes revisan el simulacro del domingo, ¿no? Del domingo, ok, sábado, hay una pregunta de comentarios reales, pues, ¿no? El Inca Garcilaso dice, ¿no? Que yo no voy a corregir, dice, ¿no? No voy a basarme en historiadores españoles, dice, ¿no? Entonces él llama historiadores, porque en ese tiempo los cronistas eran los historiadores, ¿ya? Pero en la actualidad no es la crónica historia, ¿no? Es literatura, ¿ya? Bueno, ¿y por qué en ese tiempo era historia? Porque hablaban de historia, pues. Y la crónica servía para informar cómo había sido la conquista o cómo vivían los conquistados, ¿no? Sus costumbres, todo, ¿no? Era testimonial, ahí están las características, ¿no? Era versión directa, era subjetivo también, ¿no? Mostraban también la cultura, la naturaleza. Y esto es importante, ¿ah? ¿Por qué no es historia? Porque le falta visión crítica. Ya, eso sí, pueden preguntar. Bueno, acá está el comentario real de la máxima crónica, la máxima obra en prosa del periodo de dominación española. Tiene dos partes, pues muchachos, dos partes. Ambas aparecieron en Europa. Y la segunda parte se llama Historia General del Perú. Cuidado, ¿ah? Tiene otro título. La primera habla del imperio incaico, por decirlo. Y la segunda habla de la conquista, las guerras, los españoles, pues los españoles. ¿Ya? En la primera parte él idealiza el incanato. Él dice que acá eran los máximos. ¿Te acuerdas que decían que no eran vagos, no eran ladrones, ¿no? ¿Te acuerdas? Amasúa, Maquella, Mayuya, no eran mentirosos. Bueno, habla de los incas, Manco Cápac, Mamaocllo, Manco Cápac, Sinchiroque, Yuquipaqui, Maite, Capa, Capa, Imanqui, Arroyo, Capilicocha, de todos, hasta la muerte de Huayna Cápac. Ya dice que los gobernantes siempre gobernaban bien y los gobernados siempre estaban felices y no hablaron mal de... O sea, todo es pues, perfecto, ¿ya? Bueno, Melín Garcilaso dice, yo no voy a corregir, ¿no? Pero corrige. Dice, bueno, esto les faltó, es que no sabían quechua. Y según él sabe más porque domina el quechua y es de doble origen, ¿ya? Eso también te pueden preguntar, ¿no? Él se legitima a través de su competencia del quechua y su doble origen. Acuérdate que él era mestizo, ¿no? Su mamá Isabel Chimpollo, descendiente de Huayna Cápac, ¿no? Y también recuerda de que él no siempre va a criticar a los cronistas, ¿ah? Hay momentos en que solo los menciona como base, como fuente, para que sepan de qué él sabe, ¿ya? Cuidado con eso. Bueno, y la obra es como una enciclopedia que habla de todito, ¿no? Sobre todo la organización política, económica, social del Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, y en la segunda parte, como habla de las guerras civiles y su papá se pensaba que era traidor, lo defiende, pues lo defiende, ¿ya? Bueno, entonces acuérdate de que la captura de Atahualpa en la segunda parte está, la prisión de Atahualpa, las guerras entre los conquistadores, las batallas, ¿no? De, a ver, Salina, Chupas, ¿no? Sí, no, Guarina, ¿no?
hasta los Inca de Vilcabamba, la muerte de Tupac Amaru primero. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces es un recordar. ¿Ya? Por ejemplo, la muerte de Francisco Pizarro está en la segunda parte. Pues. Luego ya Chihuahua con los guarachicos está en la primera parte. ¿Sí o no? Ya. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya, todo claro. Ya, sí, ¿no? Ya va. Ya, bueno, entonces vamos ahora al siguiente tema. Todavía no lo resolvemos, ¿ya? La muerte de Huáscar está en la segunda parte. Ah, buena pregunta, ¿no? Recuerden de que Atahualpa en prisión, Atahualpa estuvo capturado del 16 de noviembre de 1532 y murió por fratricida hereje polígamo el 27 de julio de 1533 a las 6 de la tarde, un día sábado. Entonces, cuando estuvo él en prisión, pues ordenó la muerte de Huáscar. Entonces, como está en prisión, es la segunda parte. Eso. La segunda parte. Está bien, ¿ah? Lo máximo, Marianela. Bueno, excelente. A ver, entonces, antes de ver las preguntas, para dejar tiempo, vamos a seguir entonces. Ya ahora vamos con el costumbrismo, ¿ya? Luego ya pasamos a la 1, a la 2. Ya de arranque me voy al romanticismo también, ¿ya? Y después ya recién hacemos la 1, 2, 3, hasta la 6, claro, ¿ya? Claro, por grupo. Ya, entonces pasamos, chicos, después de comentarios reales, tenemos el costumbrismo. Miren, comentarios reales, como ahí has visto, es de 1609 a 1617, ¿sí? ¿No? Eh, en la colonia también va a haber etapas, ¿no? Periodo clásico. Ah, ¿sabían que el Inca Garcilaso tiene influencia renacentista? También eso te puede venir. ¿Ah? El periodo clásico también influencia renacentista. Luego hay barroco, Caviedes. Antes venía Caviedes, Amaril. Luego neoclasicismo, ¿ya? Olavide, por ejemplo. Y luego viene la emancipación con Mariano Melgar, los Yaravíes, pero ya no viene, ¿ya? Pobre que tú estés estudiando los Yaravíes, no viene, ¿ya? ¿Ya? Y luego pasamos a la República, ¿no? Somos libres, ¿sí? ¿Va? Ya, entonces, el primer movimiento de la República es el costumbrismo. Mira, entonces, llegamos al costumbrismo. Toca más. Ya, bueno. Acá dice, pues, ¿no? Nace con la República, y acá está muy pegado, ¿ya? Ahí sigue. Ya nace con la República, en un periodo inestable, acuérdate del primer militarismo. Ya saben que la gente decía, hay que ser como Inglaterra, pero la realidad era otra, ¿sí? Bueno, había contraste, había desesperanza, había frustración, pues, ¿de acuerdo? Mucha guerra, ¿no? La gente decía, mejor hay que volver a la colonia. Bueno, y ustedes ya, ya metan historia, pues ustedes saben que acá, por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, la mayoría que peleaba por los españoles eran peruanos, pues, sino, ¿no? Y los que peleaban por la libertad eran extranjeros, ¿no? Ahí ya se mostraba que de repente ya iba a haber problemas con la República, ¿no? Ya bueno, características de este movimiento. Bueno, este movimiento se llama costumbrismo porque habla de costumbres, ¿no? Sí. Y hablar de costumbres, pues habla de la realidad inmediata, no van a inventar costumbres. Y sobre todo, pues también de sectores menos favorecidos, ¿no? Describen costumbres para criticarlo. Usan la sátira, eso sí, más importante, ¿no? ¿Ya? Como burla o como arma de lucha ideológica, o sea, la crítica con humor y la sátira. ¿Ya? Otra vez, reales panfletarios critican al gobierno, sobre todo Pardo y Aliaga, enjuician porque tienen actitud moralizante, o sea, buscan el bien. Es como si alguien te dice, oye, haz ejercicio, come sano, ¿no? Oye, estudia, es el busca tu bien, pues, ¿no? Eso es moralista, ¿ya? Bueno, pero solo se hablan de costumbres de la ciudad, cuidado, no se hablan de todo el Perú, y destacaron el teatro, ahí está en Comedia Ñacatita, y el periodismo, ¿no? Listo. Bueno, acá hay un poema de Pardo y Aliaga. Pardo y Aliaga vino una historia del Perú. Ya, pero volviendo a literatura, vamos a Segura. Manuel Rosendo Segura es de la vertiente criollista o popular. Es el padre del teatro peruano. ¿Por qué? Tres razones. Porque escribió más obras de teatro que otros. ¿Por qué? Porque sus personajes son del pueblo. Allá. ¿Por qué? Porque usa un lenguaje, pues muestra el lenguaje, pues popular. ¿Ya?
pues con modismo, modo de hablar de esa época, coloquialismos, jergas, ¿no? Ese tipo, ¿ya? Bueno, entonces clase media, etcétera, ¿no? Obras, ya, ñacatita, toquen más. Ñacatita es una obra de teatro, pues dramática, ¿no? Comedia, pues 4 actos, ¿sí, no? Y habla de muchos temas. Yo ya te he dicho ya, si te viene un fragmento y te dice qué tema de la obra muestra, entonces tienes que recordar estos 3 temas. Pero si viene, por ejemplo, un fragmento y te dice, en este fragmento, ¿qué tema? Ah, o sea, puede ser cualquiera, mira, puede ser el chisme, ¿no? Pero lo que San Marcos más te va a venir, cuando te diga, pues es un tema, son estos 3, ¿ya? Ñacatita manipula. A ver si están vivos. ¿A quién manipula Ñacatita? Sobre todo, ¿a quién manipula? Dilo, dilo, dilo. Vale, a Rufina, pues, ¿no? Claro, no le hace creer que lo mejor es que su hija se case con don Alejo. Hay una parte en la que convence a Rufina de separarse de su esposo, para irse a vivir a la casa de don Alejo con Juliana. ¡Hala! Pero también hay un momento en que va a manipular a Manuela, le va a decir, si te ama, ¿por qué no se fuga? ¿Qué? ¿Y dónde iría? Yo tengo un amigo que te va a dar casa, trabajo. Yo le hablo. Señor, usted es un pan de Dios, la gente habla mal de usted, me tienen envidia. Yo te llevaría a mi casa, pero no tengo casa. Es más, si no pago mi cuarto, van a votar. Si tuviera alguien que me ayude, y él le da plata. O sea, mi gatita también lo manipula para sacarle plata. Así es ella, pues, ¿no? Listo. Entonces, muy bien. Don Alejo es un buen partido. Claro, le hace creer que es un buen partido. Luego el matrimonio concertado por la madre. O sea, la madre decide ya que el padre es un pisadazo. La madre entonces lo calla a su esposo. La madre cree que don Alejo es un hombre rico, pero él aparentaba, ¿no? No tenía plata. Y por último, la rebeldía de la hija. ¿A quién se acuerda cómo, de qué maneras se puede percibir sí o sí que Julián es rebelde? Bueno, ya sabemos que no quiere casarse con don Alejo. ¿Por qué más? Hay algo que le hace ser, tú dices, esa chica es rebelde. ¿Recuerda qué estaba dispuesto a hacer? Ah, también la forma de hablar, ¿no? Puede ser, ¿ya? Claro, estaba escapándose, pero fue descubierta, ¿no? Se estaba yendo. Mira, tú serías capaz de irte a tu casa despacio. ¿De acuerdo? Y su forma de hablar también, ¿no? Ella decía, antes de casarme con él, prefiero casarme con Lucifer. Y todo por culpa de Ñacatita, que le metió cosas en mi mamá en la cabeza. Ella es un aborto del infierno. Ala, ¿cómo decir eso? Ya bueno, recuerden que estos son los temas de la teoría de San Marcos, ¿no? Pero si te viene un tema que se muestra en el fragmento, ya pues ya ser, pues no, la falsa batería es cuando uno dice religioso ser, pero no actúa como un religioso. Mucha gente, sino hipócrita. La alcahuetería cuando alguien te hace el bajo, ¿no? El conflicto familiar cuando discuten. La chismosería cuando ella dice, no te cuento la última, que a la Marina su esposa la puso como camote. Tanto golpe, está todo morada. La fanfarronería, por ejemplo, don Alejo, la amistad, ¿no? También, por ejemplo, que podría ser de don Jesús a su amigo que le cuidó por una promesa a su hijo, ¿no? Por eso él crió a Manuel. Características, hay un lenguaje, pues, lleno de refranes, ¿no? Modismo, hasta la pella más dura se ablanda con el dan dan, dice como dice el refrán. Personajes, pues, criticados como Ñacatita. Hay humor, y esto es importante, chicos, ¿no? Tú lees la obra, ves la obra y, y hay rima, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando Rufina dice, ¿no? Mi hija no se ha de casar con un mozo estrafalario, cuyo comportamiento ordinario la tenga que avergonzar. Ni un homobono que a ti se parezca, que le empañe la brutesca. Yo buen marido le estimo, muy educado, muy fino. No habrá nadie que no le guste, porque es un hombre de fuste. ¿Ves? Entonces ahí está la rima consonante, ¿ha visto? ¿De acuerdo? Listo. Recuerden que al final se descubre que don Alejo era casado, gracias a que llega Juan, ¿no? El cartero. Tengo carta de su esposa y todo. De su esposa se descubre. Don Jesús lo bota a Ñacatita, ¿no? Y Rufina, mi amor, perdona, me prometo ser la mujer más obediente. Ya, ya, silencio, ¿no? Y llega que los jóvenes, pues, sean felices, ¿no? O sea, al final, don Jesús cambia, ¿no? Porque él era recontra pisado. Más pisado que el profe de literatura.
Muy bien. Ahora sí, preguntas. Nada, ustedes bien. Bueno, ¿qué pasa? Yo le voy a... Ya, ya, bueno, no importa. Romanticismo. Ya, después del costumbrismo, ahí está Marianela, ¿ves? Máximo. Ahí está Marianela, excelente. Ya, mira, ¿dónde está eso? Ah, sí, pues está en la teoría de San Marcos, ¿no? Acá no lo mencioné. Ya, pero creo que en el ciclo, claro, cuando hacemos el ciclo regular, ahí sí más cosas se dicen. Sí, lo que pasa, Asa, es que el costumbrismo es el primer movimiento de la República. Y antes, ¿qué hubo? Colonia. Y en la colonia, ¿qué fue lo último? Neoclasicismo. Y en el neoclasicismo imitaban los clásicos, por eso se llama neoclasicismo. Entonces, en teatro se cumplían las tres unidades del griego Aristóteles. Aristóteles, ¿se acuerdan de Edipo Rey? Bueno, se va a considerar que las obras ocurran todo en un día, en un lugar, ¿no? Y una acción. Por ejemplo, Edipo Rey todo ocurre afuera del palacio en 4 horas. Enseña Catita, chicos, todo ocurre en un día, de más o menos las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y ocurre en un lugar, en la casa, pues, ¿no? De Don Jesús. Y una acción, ¿no? Principal que es ver el matrimonio, sí o no, de Juliana. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las unidades que se cumplen en la obra Yagatita. Es más, hay otras cosas que se cumplen que no te va a venir a admisión. Por ejemplo, en Grecia, cuando no, cuando la obra iba a terminar, pues desde la grúa bajaba un dios y solucionaba el problema. Eso se llamaba Dios en la máquina. Con el tiempo ya no hay dioses, pero sigue ocurriendo algo imprevisto que soluciona todo. Así que eso se va a llamar Deus ex machina. Y en la obra, ¿cuál es el Deus ex machina? La presencia de Don Juan, ¿no? Que con su llegada se descubre que Don Alejo era casado. Si no, Don Alejo, ¿se acuerdas que Rufina estaba mudando? Igual no se hubiera casado con, pues, Juliana. Muchas gracias a ti, Marianela, por, por tu pregunta. Cachimba. Listo. Y ahora sí, continuation. El romanticismo es el segundo movimiento literario de la República, después del costumbrismo. Y se dio en la época de gobierno de Ramón Castilla, de explotación del guano y de la llamada, según Jorge Basadre, prosperidad falaz o prosperidad mentira, la época del guano. Bueno, este romanticismo fue tardío, ¿no? Porque en Europa ya no había, acá recién llega. Sentimental, pasadista, exótico, ¿no? Había un autor que habla de las cruzadas, mira, es más, ¿qué está hablando de eso, no? Amoroso, ahí está Carlos Augusto Salaverry, ¿no? El máximo poeta, ¿no? Romántico peruano, autor de Acuérdate de mí. Pero lo que viene es Ricardo Palma, así que vamos, Ricardo Palma escribe Tradiciones peruanas. Bueno, las tradiciones peruanas tienen de leyenda romántica y de cuadro costumbrista, pregunta el Misión San Marcos. O sea, no es un cuento, sino es una forma narrativa que mezcla leyenda con cuadro costumbrista. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Hace 2 semanas, creo. Dijimos que él había escrito rimas y leyendas, ¿no? Y la leyenda, ustedes saben que mezcla historia con fantasía y es escuchado por el pueblo, ¿sí o no? Ricardo Palma decía que mis tradiciones no son mías, sino del pueblo, ¿ya? Entonces, por basarse en la historia, la leyenda tiene historia más fantasía, en las tradiciones hay época de la historia, sobre todo la colonia, pero también hay época de la conquista, república, ¿no? Independencia. Y por personajes de la historia mencionar, por ejemplo, hay virreyes, hay presidentes, está San Martín. Ustedes escuchó el padre Pata, por ejemplo, ¿no? Y parece San Martín. Ahí está Bolívar, también aparece. ¿Ya? Entonces, las tradiciones peruanas es la mezcla de leyenda romántica y cuadro costumbrista. ¿Y por qué leyenda? Porque toma el fondo histórico. ¿Sí? Fondo histórico. Y cuadro costumbrista, ¿por qué? Porque lo adapta a la realidad nacional. O sea, te cuenta algo y luego lo relaciona con el presente. ¿Está bien o no? Por ejemplo, cuando nos habla de el alcalde de Fray Gómez, nos habla de la colonia, del santo Fray Gómez, ¿no? Y luego su milagro, bueno, que es convertir un alacrán en una pieza de oro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego
te dice que la actualidad, bueno, su actualidad, su realidad, pues cuando algo es valioso lo llaman alacrán de Frey Gómez. Mi alacrán de Frey Gómez es mi hija Angelina, dice. Ya, entonces, dando cuenta, lo vincula, ¿ya? Bueno, las tradiciones peruanas mezclan historia y ficción, ¿ah? ¿De acuerdo? Y constituye la obra maestra, pues, ¿no? Y la primera obra, o el primer autor es Palma, que es peruano, que va a ser conocido, pues, en toda Latinoamérica y hasta en España, gracias a esta obra. Que esta obra tiene humor, ¿no? A la gente le gusta poder reírse, ¿no? También tiene un estilo nuevo, pues, peculiar. Él totea al lector, pues, ¿no? Se parece youtuber, ¿no? Un poco más decía, suscríbete. Y también habla de temas actuales, ¿no? En este caso, la historia. Bueno, partes. ¿Saben eso, no? Esto viene bastante. Las tradiciones tienen tres partes. La primera es presentación, ¿no? Érase que se era, o qué época estábamos, ¿no? De la historia, o sea, de la historia se refiere de la tradición, ¿no? O del ambiente o del personaje. Luego esto ha venido a misión el parrafio histórico, pero en San Marcos ha venido también con otro nombre, que es la digresión histórica. Es la parte que es verdad. Cuando es verdad se dice verosímil, ¿ya? ¿Cómo se llama la parte que es creíble, verdadero, preciso? Parrafío, que es una parte cortita, pero que hace que cuando tú leas creas que todo lo que sigue es verdad, porque esto es cierto, o sea, lo que sigue es cierto, pero lo que sigue no es cierto, pues. Lo que sigue es la anécdota, lo que más hay, que puede ser algo falso o puede ser algo que es cierto o sin confirmar, pero no interesa, pues. Por ejemplo, Ramón Castilla, su cumpleaños, que le dio un regalo, a mí qué me importa, ¿no? Que Bolívar, que su esposa, que a mí qué importa, ¿ya? Entonces, hablan pues de cosas insustanciales, ¿ya? Bueno, entonces, cuando tú veas números, fechas, información pues real, ¿no? Eso es el parafio histórico, ¿no? Bueno, la anécdota ya es, por ejemplo, ¿se acuerdan de Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Empieza a hablar de Don Dimas, quién era, luego hablan de los escribanos, ¿no? La Real Audiencia ahí en la colonia, y luego hablan de que él se enamoró de una chica de 20 años. A mí qué me importa, ¿no? Y que hizo un trato con el diablo, ¿no? Entonces, esa es la anécdota, pero él lo cuenta de tal manera que sí importa, porque a la gente le gusta el chisme, esas cosas, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, y al final cierra con una moraleja. Por ejemplo, ¿cuál es la moraleja de Don Dimas de la Tijereta? Pues que tengas cuidado con los abogados, porque los abogados pueden ser más vivos que el diablo. ¡Hala! ¿Cuál es la moraleja de Historia en Cañoncito? Que cuando sea tu cumpleaños y tú seas político, se van a acordar todo de ti. Pero no pienses de que te aprecian, sino se acuerdan de ti porque eres político, porque luego te van a pedir algo, pues. O sea, hay un interés. ¿Ya? Bueno, característica de estilo. En las tradiciones hay oralidad. Oralidad es escribir como se habla, oral, 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 ¿no? Y cuando hablamos, ¿qué hacemos? Tuteamos, ¿no? Entonces él dialoga, interpela, ¿no? Dialoga con el lector y emplea, pues, coloquialismos, palabras populares, ¿de acuerdo? También hay ironía, hay crítica a las instituciones, pero suave, nomás crítica suave. Y hay humor, ¿no? Es ameno, chistoso. Tú lees y él pues te hace reír, ¿no? Dice, esto me lo contó una viejita que está más arrugada que una pasa. Estuvo hoy. Bueno, de acuerdo, fácil. ¿Ah? Recuerden que la ironía se refiere a la crítica, pero suave. Inclusive a veces ni te das cuenta pues que está criticando, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han escuchado los gobiernos del Perú, en los gobiernos del Perú aparece Santa Rosa, que habla con Dios por el cielocito. ¿Qué es Santa Rosa? Quiero pedirte, pues, algo para mi país. Ya, ya, está bien. Quiero que haya riquezas. Por supuesto, Santa Rosa. Si no es suficiente el oro, en el futuro les voy a dar guano. ¿Está bien? Gracias, Diosito. Diosito, ¿qué pasa? Quiero pedirte algo más, pero ya, bueno, ya. ¿Qué más quieres, Santa Rosa? Quiero que haya buena gente, ¿no? En mi país. O sea, antes en Lima estaban los más educados, dicen. Ya, buena gente ahora. Gracias. Pero Diosito, ¿pero qué? La última, pero ya, ya, la última. Quiero que haya buen clima, supuestamente, ¿no? Se pensaba que aquí era mejor clima. Ya, buen clima tendrá. Listo. Diosito. Y Dios ya no decía nada, ya no la miraba, ¿no?
quiero pedirte lo último. Diosito la mira. Quiero que haya buenos gobernantes en mi país. Y Diosito, fuera de acá, no se fue molesto. Y por eso, pues no hay buenos gobernantes en el Perú. O sea, está criticando a los gobernantes, pero da risa, pues no es como si fuera una crítica, ¿sí? ¿Ya? Entonces es algo, pues, irónico, ¿no? Chistoso, ¿no? Bueno, comentario. ¿Ya? Se pasó, Dios, ¿no? Ya. Bueno, el comentario. Según Mariátegui, las tradiciones, la mayoría de tradiciones son de la colonia. Hay de todas las épocas, pero más de la colonia. La gente decía, pues, ¿no? De que Palma, como habla de la colonia, extraña la colonia. Muchos extrañaban por la colonia. Ribagüero decía eso, ¿no? Que Palma era nostálgico. Pero Mariátegui dice, no, él no es nostálgico, sino él es irreverente, se burla. Entiende, no hay la burla. Ah, bueno, y al último, las tradiciones carecen de perspectiva histórica, o sea que no sirven para aprender historia, porque no muestran los grandes ejes del devenir. Por ejemplo, el padre Pata, en esa tradición, aparece San Martín en Huaura, pero no te va a hablar de cómo él proclama la independencia. Ustedes saben que se independizó el Perú primero en Huaura, ¿no? Eso no habla, sino dice que le decían General Martín, y él se molesta. ¿Por qué me han dicho, me dicen Martín, es que el cura nos ha dicho que usted no es santo? Por eso, no San Martín, sino Martín. ¿O qué? Traigan al cura, o el cura Zapata. No es que yo sea santo, no, es mi apellido. Me ha ofendido. Así que yo, igual que usted, le voy a quitar una parte de su apellido. Ya no va a ser el padre Zapata, desde ahora va a ser el padre Pata. Y así firmaba pues el cura bautizado por el cura Pata, padre Pata, hasta que vino Bolívar y le devolvió la sílaba que le faltaba, ¿ya? Pero eso sí, no es una anécdota, pues, ¿qué me importa? ¿Ves? Entonces, pero a la gente le gusta lo anecdótico. Listo, ya muchachos, a ver, acá están algunas tradiciones, son de todas las épocas, ¿no? Pero más son de la colonia, sobre todo donde iba la tijereta, ¿ya? También hay de la emancipación, miren, de la República. De repente tú conoces, ¿no? Alguna de ellas. Ya, muchachos, a ver, pregunten. Si no, ya estaríamos resolviendo las 6 primeras, ¿ah? A ver, pregunta. Hemos hecho un recordatorio rápido de comentarios reales, de ñacatita y de tradiciones, pero así, violento nomás. A ver, vamos, Perú, vamos, Perú. Ya saben que esta es la teoría de San Marcos, ya solo estoy yo calcando, eso está en material San Marcos. Ya acá también, de repente, acá sí un poquito más agregado, ¿no? Y acá también, por ejemplo, esta es la teoría de San Marcos, igualito, mira, igualito. Y esto también, ¿no? De repente, algo más. Ya, bueno, entonces, si no hay preguntas, ya vamos a resolver las 6. Vamos a darle tiempo, ¿ya? Ustedes saben que tienen que ustedes esforzarse, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ya, 6, medio minuto por cada uno. 3 minutos. 3 a 4, ¿ya? Ya, 4 ya, ya, pa. 4 minutos. Hasta la pregunta 6. 8 y 20, pues, ¿no? Y luego seguimos con la segunda parte. Realismo, posmodernismo, vanguardismo, ¿ya? Ya, entonces resuelve, resuelve. El que no resuelve, ya saben, es de alianza. ¿Ya? Vamos.
Ya, muchachos. Bueno, de las 6 preguntas, creo que las 5, ¿no? Puede ser la más difícil. Ya. ¿Cuáles son las claves? La uno, la uno, muchachos. La A dice, ya. Pero sí menciona a Pedro Ciesa, ¿no? ¿Y por qué es falsa entonces? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, claro, solo lo cita, ¿no? Ese capítulo 21. Tuvieron otro aviso para no ser aborrecidos los naturales que nunca quitaron el señorío de ser casi. O sea que los incas nunca quitaban a otros. ¡Hala, qué bueno! Y si alguien se portaba mal, le quitaban, ¿no? Igual no le quitaban. Lo castigaba, pero le daban al hijo. ¡Oh, qué bueno! Y luego, pues, eso dice Pedro Ciesa. Lo mismo en guerra, y ahí dice él, ¿no? Que en guerra tampoco te quitaban. O sea que bueno eran los incas. ¿Ya? Entonces, se muestra de no alterar las autoridades de las regiones, claro, no les quitan, pues, ¿no? Se utiliza estrategia de Inca para preservar sus dominios, gran ideología histórica porque conoce a otros historiadores y habla bien, ¿no? Entonces la A sería porque solo lo cita, no lo rectifica. No es como, por ejemplo, que tú leyeras, ¿no? Que dijera, ¿no? El cronista tal llama al Uturunco oso, pero Uturunco es un felino. ¿Quién tiene razón, él o yo, que sé quechua? ¿No? Entonces, ahí sí está corrigiendo, ¿sí? ¿No? Ya, bueno. Vamos, Perú. Vamos a la 2. En la 2 dicen la D, ¿no? Está hablando de las agyas, ¿no? De las vírgenes del sol, que para ser virgen del sol tiene que ser virgen, pues, ¿no? Y tener la sangre del sol, o sea, la sangre del Inca. Si no, eres bastarda. Ya, entonces está hablando de eso, ¿no? ¿Sí o no? No, no pueden tienen que ser limpias de sangre, no ajena, ¿no? ¿Sí o no? Si no, no podían estar. No podía ser una mujer corrupta, si no, sería bastarda. ¿Ya? Cada rato está hablando de eso, ¿no? Ya, entonces, por lo tanto, está hablando de las escogidas, origen caico y su vínculo con la pureza. Porque los rituales, acá que son superiores, no menciona. Desprestigiar, acá, por ejemplo, importancia de las mujeres en general, de las vírgenes, pero falta, ¿sí o no? Más que la importancia, está hablando de su origen, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. Estamos bien. La 3 preguntan lo correcto, ¿no? ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? Ay, muchachos, ¿qué le salió a Perú? La E. Bueno, se han dado cuenta, muy bien, chicos, se han dado cuenta de que don Alejo está hablando en francés, ¿no? En hola, es Monsieur con Madame, ¿no? O sea, don Jesús con Rufina. Rufina sí, pues, ¿no? Ella puede decirle, oh, don Alejo, ella sí, pues. Pero don Jesús, soy capaz de... Y doña Rufina, baja la voz, oye. No le cae, ¿no? ¿Sí o no? Don Alejo a la orden, ¿no? ¿Sí o no? Él todo así hipócrita, ¿sí o no? Habla en francés, ¿no? Y la otra, ay, que sí, merci, dice, ¿no? Y sigue hablando, ¿no? En francés. Bueno, ustedes conocen personas que a cada rato dicen, ok, sorry, ay, me voy de shopping, ¿no? ¿Por qué hablar inglés, no? Estamos en castellano. Ah, porque creen que hablando eso, a veces ni se dan cuenta, ¿no? Como que cierta presunción. Es como alguien que de repente se va a otro país una semana y ya empieza a hablar como ese país para que digan que ha viajado, ¿ya? Entonces tiene ese complejo, pues, don Alejo, porque don Alejo aparenta, pues, pero él no tiene dinero, ¿no? Se lo aparenta.
y la otra, pues, que le celebra todo, ¿no? Entonces la respuesta era, el trato del pretendiente es presuntuoso, pero solícito hacia Rufino. Está bien, no puede ser, por ejemplo, que don Jesús tiene buen trato con don Alejo, nada que ver. Los galicismos dan elegancia, no, pero el lenguaje seguro en realidad es popular, sino solo está mostrando una costumbre de alguien, ¿no? Que aparenta. En la actualidad también hay esos casos, ¿no? Bueno, y hay un ambiente de armonía en los tres, no, dos nomás. Y neoclásico. No, pues, ¿no? No está diciendo que eso está bien o está mal. Muy bien, chicos, la E. Vamos a la 4. Pregunta examen de admisión. Aunque acá hay un error, debió decir mamá. Ya, a ver. Oye, están bravos. ¿Por qué la E? A ver, ¿por qué? Si no voy a. Para no pensar que están champeando. A ver, ¿por qué sería la E? No. Claro, castizo significa lenguaje puro. O sea, usar un lenguaje como el diccionario, un lenguaje culto. Y segura, él muestra el lenguaje popular. Por ejemplo, cuando dice disque es una expresión popular, ¿sí o no? Yo conozco cierta dama que con este siglo irá, que dice que a su mamá no la llamó nunca mamá. Y otra aspecto cetrino, que por mostrar gusto inglés dice que no sabe lo que es mazamorra de cochino. O sea, está criticando a una y a otra, está criticando a las mujeres, una que habla como extranjera y la otra que más le gusta lo extranjero que lo autóctono. Ustedes no sé si conocen personas así, que una música peruana, un guayno, una chicha, ay, dice, ay, mis oídos, ay, no, ¿qué es eso? Dice, pero música extranjera, ay, sí, qué hermoso. No se conoce bastante gente así, ¿ves? O por ejemplo, otros, ¿no? Que dicen, ay, esa comida, ay, el toco, ay, no, qué asco, dicen, miren, ¿no? Ay, bueno, no sé si conoces, ¿no? Hay gente que dice, ay, yo Coca-Cola, Inca-Cola, ay, oro, ay, no, ¿no? Eso, pues, sigue pasando. Acá igualito, ¿ya? Entonces todo es verdad, ¿no? Reprobable, habla de la fanfarronía, la alienación, ¿no? Gente que se alucina, lenguaje coloquial y usa el verso, ¿sí o no? Dama, mama, irá, mamá, ¿no? ¿Sí o no? Y verso de 8, ¿ya? Con sin alefa, ¿no? Licencias poéticas. Eso habíamos visto. Entonces la respuesta, por supuesto, la incorrecta, te piden lo incorrecto, es la E. Ya, muy bien. Ahora pasamos a esta pregunta, chicos, que para que haya clave, pues es así muy delgada la línea para decir de que la menos mala, ¿ya? La C, por ejemplo, podría ser, ¿sí o no? ¿Ya? También podría ser la D, la E, la B, la A, creo. A ver, vamos a ver. Satanás, que de los antros más profundos del infierno había escuchado las palabras del deplumario. ¿Ustedes se acuerdan que don Dimas le daba regalos a Visitación? Ella recibía los regalos, pero mientras que el otro le hablaba de amor, ella pensaba en otros, ¿no? En otros, bueno, pretendientes. Ella era pues así interesada, ¿no? Ella le había dicho, ¿no? No gastes en mí balas, carabinero, que yo soy paloma de muy alto vuelo. Entonces cuando él ya se aburre de darle regalos, molesto dice, por el amor de Visitación sería capaz de entregarme a mía. Y Satanás escuchó, ¿no? Tocó la campanilla y al rápido apareció Lilith. Lilith es un chupamedia, pues, ¿no? ¿Sí o no? Dice, ¿no? Por si mis lectores, oye, está hablando con los lectores. No conocen a este personaje, han de saberse que los demonógrafos, o sea, los estudiosos de demonios, que andan a vueltas y tornas en las clavículas de Salomón, libros que leen al resplandor de un carbunclo, afirman que Lilith, diablo de bonita estampa, muy salvaje y ciego, es el correveidor de su majestad infernal. Ve Lilith al cerro de las ramas y extiende un contrato con un hombre que allí encontrarás, que abriga tanto el precio a su alma que llama almilla, pero en realidad almilla era su ropa, ¿no? Su calentador. Concédele cuanto te pida. Ya, bueno, entonces, claro, sí, pues está interpelando, dice, por sí mis lectores. Cuestión, o sea, la interpelación, cuestión, que se percibe como un hecho fantástico. O sea, interpelar es fantástico. Si yo te digo, hola, eso es fantástico.
Fantástico sería es hablar de los demonios, ¿no? ¿Sabes qué debió ser así? Debe ser que se percibe como un rasgo de la oralidad, debió ser, ¿no? De la oralidad, para que sea respuesta, ¿no? Oralidad. Por eso, pero, o sea, como que no encaja esto, pues chicos. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Esto no encaja. Si por eso le quitamos. Ah, está bien, pues le quitamos, pero por eso te digo, ¿no? Sería la C, pero eso no encaja, ¿no? Claro, era fantástico porque no es real que esté dialogando. No, él hace creer de que está hablando contigo directo. Más bien sería algo realista, más bien, ¿no? De acuerdo, él quiere escribir como si estuviera contándote directamente, ¿ya? Claro, la D, entonces, ¿no? Sí, o no, a ver. Se asume la presentación de la historia en la que lo que pasa acá dice presentación. Y ustedes saben que la tradición tiene tres partes: presentación, digresión histórica, ¿no? Y anécdota como moraleja. Y la presentación es cuando dice, érase que se era, empieza a hablar de Don Dimas, todo esto ya es la anécdota en realidad. O además, no es el origen, ¿no? Sino, ¿quién es ese demonio? ¿Quién es ese demonio? Por eso, no te digo que es así como que raspadito, raspadito. O sea, esta pregunta, si no pasamos a otra, jóvenes, ¿ya? Bueno, la E pudo haber sido, chicos, verosimilitud, porque están mencionando a estudiosos, demonógrafos, ¿ah? Pero dice estilo realista, eso no encaja, pues, ¿no? O sea, hace creer que es verdad, pero no por eso es realista, ¿no? ¿De acuerdo? Esto se llama la digresión histórica, ¿sí o no? Por eso, no te digo que por una palabrita se va. A ver, la B podría ser, ¿sí o no? Se asume un conocimiento del tema de la demonología, pero así como la ciudad de Lima no te está diciendo Lima dónde queda, ¿no? ¿Sí o no? Por eso también. Y la A, ya, pues, a ver, ¿por qué no sería la A? A ver, si no, no hay claro. Lo que pasa, chicos, que habíamos dicho que las tradiciones se basan en leyenda romántica y cuadro costumbrista. Y una leyenda romántica la mezcla que historia con fantasía. Entonces hay un aspecto legendario, o sea, hay un aspecto de leyenda, de mezcla de verdad con mentira, ¿no? ¿Sí o no? Dice, según los demonios, ¿no? ¿Sí o no? O también, si hablamos del legendario, o sea, que es tomado por lo que ha escuchado, ¿no? Entonces dice, ¿no? No, hombre, conocen, hay otros que han dicho tal cosa. Y eso está relacionado con el romanticismo. ¿Qué dijimos? Que el romanticismo tiene que ver el fondo histórico, ¿sí o no? O lo legendario. Entonces, eso es verdad, pues, ¿no? Entonces, lo único correcto sería la. Pero raspadito, ¿sí o no? Raro, ¿no? Esta es la pregunta no tan evidente. Pero no se preocupen, no creo que pregunten así, ¿no? Muy rebuscado. Ya, la 6 sí, al ojo. La 6 al ojo, chicos, al ojo, al ojo. Al ojo, al ojo. Ya, ¿y por qué no era la A? Es la C, tienen razón. Pero ¿por qué no era la A? A ver. Porque la A dice digresión histórica. No es anécdota. ¿Y por qué no es anécdota? ¿Por qué no es anécdota? A ver, ¿por qué no es? Porque está hablando de cerrar, ¿no? De terminar. Y acá dice visión didáctica. ¿Y qué es didáctica? Pues educativa. Y la moraleja educa, enseña, ¿sí o no? Por eso. ¿Ya? Claro, ¿no? Muy bien. Ya, chicos. Entonces han tenido mínimo cuatro buenas de las seis, ¿sí o no? O cinco buenas. O seis de repente. Ya, bien. Ahora seguimos, chicos, con que nada. No, bueno, ya, bueno, pues, ya, pues, no se preocupe. Espero que en admisión ya estén ya iluminados. A veces pasa, ¿no? En admisión, ese día te despertaste bien, todo. Claro, también puede pasar. Bueno, chicos, pasamos ahora a realismo. Bueno, el realismo en el Perú se dio finalizando la guerra contra Chile. Ahí recién la gente se vuelve realista. Llega de Francia, ¿verdad? Características. Rechazan el romanticismo, pues el romántico era intimista. ¿Cómo vas a estar hablando de tus sentimientos si nos han quitado territorio, todo, ¿no?
critican a los románticos que hablan del pasado. ¿Cómo van a hablar del pasado? Si tienen que hablar del presente, lo que ha ocurrido. Critican pues a los románticos que eran exóticos. ¿Cómo se habla de otro país? Habla de Perú, ¿sí? ¿Ya? Y son más objetivos. Bueno, ellos hablan de temas sociales, ¿no? No van a hablar del amor, pues no hablan de la política, de la sociedad. Tienen también propósito moral, quieren pues que el Perú cambie con sus ideas, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, y estas dos características son propias del Perú, ¿no? Son distintivas. El revanchismo y la revaloración del indio, ¿no? Ahí está Corina Mato y González. Ya, listo. Corina Mato, bla, 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 bla. Bueno, ya. Lo más importante es que ella tuvo una actitud paternalista. Ella, ella propone que el indio va a mejorar su vida. Es más, ella dice serán salvados, jazo, ¿no? Porque muchos los oprimen por los blancos educados. ¿Ya? Ella cree que si tú eres estudioso, eres bueno. Ya tiene una idea positivista. ¿Ya? Entonces, creer que la salvación del indio va a cargo de los blancos o críos instruidos, eso es la actitud paternalista. Por eso es precursora del indigenismo. No es indigenista, para San Marcos es precursora. Bueno, a veces Indio ocurre en Quilla, hay narrador realista, ¿no? Omnisciente, lineal. Pero esta autora es realista, ¿no? Claro, ¿no? Ella dice que la literatura tiene que buscar el cambio social, todo. Pero hay momentos en que idealiza el campo, o hay momentos en que idealiza a los indios, ¿no? O hay un momento melodramático, habla de una relación amorosa, o sea, tiene algo de romántico, ¿ya? Pero es más realista. Ya bueno, ¿cuál es el tema? El abuso de las autoridades contra los indígenas, ¿ya? Bueno, chicos, si ustedes se hubieran visto el simulacro del día sábado, hay una pregunta de definido, ¿no? Que a un indio, en ese tiempo, pues, ¿no? Según la obra, ¿no? Si el indio no paga, le exigen entregar lana, ¿ya? Lana de alpaca. O sea, los grandes señores venden la lana. Entonces, si no entrega, lo meten preso, pues, lo torturan, ¿no? Violan a sus hijas, a sus esposas, la venden al extranjero. Y en la obra vemos que hay unos jóvenes estudiosos, ¿no? Que vienen de Lima, un ingeniero, ¿no? Y va a ayudar, pues, ¿no? Y va a ir a recuperar a la hija, que se le habían llevado la hija. ¿Y qué dice el gobernador? El gobernador, ¿no? Sebastián dice, no, por si acaso solo nos hemos llevado a su hija como un ardid para obligarlo a pagar, ¿no? Pero él que le dice, yo estoy enterado de todo. Además, no les debe hace un año. Hace un año ustedes le obligaron, le dieron 10 centavos y ahora quieren que pague en lana lo que vale 120. O sea, no son abusivos de... Entonces, en la obra se ve eso, pues, el abuso de las autoridades contra los indígenas. Pero también se ve, chicos, el abuso del clero. La autora es religiosa, pero está en contra de los malos religiosos. Por ejemplo, Fernando Marín tiene su esposa también muy estudiosa y también muy religiosa, su esposa Lucía. Lucía, ¿qué le dice al cura Pascual? Mira, el cura Pascual no parece cura. Le dice, por favor, ¿sabes qué había hecho el cura? El cura, ¿sabes qué había hecho con los indios? Con los yupanqui. Le había confiscado las cosechas. Se había quedado con sus cosechas porque le deben de las misas, se pasó. Entonces, ¿qué le dice, por ejemplo? Y había una peste, todo, o sea, se había muerto la suegra, o sea, no tiene piedad. ¿Y qué dice Lucía, no? Señor cura, olvídese de la deuda, o denle tiempo, ¿no? Sea bueno, y así se irá su alma al cielo. Además, eso no nos llama, pues, las Santas Escrituras, la Biblia. Entonces, olvide la deuda, ¿no? Sea bueno. Y el cura, fuera de acá, le dice que quién vive sin renta, eso es una tontería lo que dice la Biblia. Mira, siendo cura, ¿ya? Bueno, si te preguntan, en la obra, ¿quién tiene el discurso cristiano? No los curas, sino Lucía, ¿ya? Es más, en la obra también al final, los chicos que se enamoran, Manuel y Margarita, cuando parece que por fin van a estar, descubren que son hermanos, que sus madres habían sido violadas por un obispo. O sea que había un obispo también que había sido malo. Bueno, cuando empieza la obra ya estaba muerto, ¿no? Pero nos enteramos de las maldades que había hecho. Bueno, también la violencia social. ¿Sabían ustedes que los esposos marín salvan a los indios, todos felices, y los mandan a matar a los marín? ¿Y sabes quién fue de la idea? El cura. Se pasa.
La injusticia, él obra la injusticia, pues, ¿no? ¿Cómo el indio le van a obligar a hacer esas cosas, ¿no? Por las buenas o por las malas, le dejaban plata, que era poquito, para que al siguiente año entregue el lana. Se pasaron. La solidaridad de los marín, ¿verdad? Que ayudan al indio. Y la obra le valió la persecución, ¿no? Acá está, por ejemplo, los personajes. El autor llama a las autoridades notables, entre comillas, porque marín son lo peor. El gobernador, el juez, el cura Pascual, hijo de la... Explotan al indio en Quilla con el comercio de lana. Sí, los Yupanqui son los más afectados. Hay otra familia también afectada, pero lo más importante son los Yupanqui, ¿no? Con Juan Yupanqui, Marcelo Yupanqui, Marita Yupanqui, Rosalía Yupanqui. Cuando empieza la obra, Juan le dice a su esposa, si no logro convencer al gobernador para que me dé una prórroga, porque no he podido juntar la lana, si no me da una prórroga, yo regreso y te mato. Luego mato a mis hijas y luego yo me mato. Que prefiero que estemos muertos que yo en la cárcel, que tú ultrajada, que nuestras hijas vendidas al extranjero. Pobres aves sin nido. Pero ¿quiénes ayudan? Los marín, ya te dije, ¿no? Hicieron que se reúnan, ¿no? Ya se llevó a la hija, todo. Pero lo mandan a matarse. Mientras tanto, Manuel salva de morir a los marín, porque él, a pesar de ser hijo del gobernador, él es bueno porque es joven, estudioso, viene de Lima, estudia Derecho. Luego se está enamorando de Margarita, ¿no? Pero al final descubre que eran hermanos, ¿sí o no? Al final, pues acá está la versión otaku, ¿no? En la que Valor joven, Marcelo en los bordes del sepulcro, dijo a Lucía que Margarita no era hija del indio Yupanqui, sino que el obispo Pedro Miranda de Claros. ¡Oh! 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 Bueno, habéis tenido la primera obra que muestra al indio como tal, ¿no? Humillado. Un indio, pues, solo, sin ayuda. Antes había abuso, pero la gente no hablaba del abuso. Los realistas sí, porque son realistas, pues. ¿Sí o no? Tú, por ejemplo, de repente alguna vez has denunciado algo, ay, pues, así eran los realistas. Bueno, ya te dije que también es una denuncia contra el clero, ¿no? Ya sabes también que es paternalista. Y acá está a ver lo que es, ¿no? La salvación o redención, ¿no? Y ya saben que el discurso es de Lucía, Lucía la religiosa, sin ser monja, nada. Ya, chicos, listo. Ya, entonces ahora pasamos a Manuel González Prada. Ya, pero antes, oye, ¿qué pasó? He retrocedido. Ya, a ver otra vez, ya. Yala González Prada. Muy bien. Manuel González Prada, él fue ingeniero químico, científico. ¿Y por qué se dejó, bueno, se dedicó de lleno a la literatura por la guerra contra Chile? Pues porque vio que había segundo militarismo, que las cosas no cambiaban, ¿no? O sea, la guerra contra Chile lo hizo cambiar. Bueno, él entonces buscó la renovación ideológica y en su renovación propone que nos alejemos de España, que ya no copiemos a España, a pesar de que él tenía sangre, ¿no? También, ¿no? De española, ya que era un oligarca. Bueno, él estuvo en Europa y se trajo el tirolete, el rondel, que eran estrofas francesas. Por eso, por traer nuevas estrofas en verso, es precursor del modernismo. Pero por su verso, cuidado, por su verso, profesor, y por su prosa, ya, por su prosa es precursor del indigenismo, porque habló del indio y la necesidad de reivindicar sus ancestrales derechos, ¿no? Como también considerarlo parte de la patria. Porque al indio solo pues no le pedían impuestos, le obligaban a construir camino, ¿no? No le llevaban hospital, educación, nada. Él entonces aboga por sus derechos, que lo eduque, ¿ya? Está bien, ¿no? Si no, fácil, chicos, ¿no? Entonces, precursor del modernismo por su poesía, precursor del indigenismo por su prosa. Bueno, González, bla, ya. Lo que viene a misión es el discurso en el Politeama. El Politeama era un teatro donde hubo por fiestas patrias en 1888 un encuentro a él, es un evento promovido por los escolares, ¿sabe? Del Colegio Guadalupe. Luego este discurso que se dio en 1888 y otros discursos y pequeños artículos van a aparecer en el libro Páginas Libres, que apareció cuando él estaba en París, ¿ya? Páginas Libres es un conjunto de discursos, hay rebeldía en el lenguaje. Página, por ejemplo, lo escribe con J, porque así suena, dice, hay que buscar la libertad, dice, hay que separarlo de España. ¿Por qué escribir con G? Porque España nos dice, fuera. Agresividad en el tono, recuerden que él te lastima, ¿ya? Él dice, no, los viejos deben temblar ante los niños, porque toda generación que se levante el juez y acusadora de la generación que decía, o sea, que los jóvenes acusen, díganle en su cara.
pues a los viejos, mira, imagínate, ¿no? ¿Ya? Inclusive también, él dice, ¿no? En el Perú solo ha habido imbecilidad, o sea, es muy agresivo. ¿Eh? Hoy, por ejemplo, hubiera tenido un montón, ¿no? de denuncias, ¿no? Ustedes saben que hoy hay mucha gente de que cualquier cosa, ¿no? Se siente herido, y dice, ay, no, me lastiman, ¿por qué me dice eso? ¿No? Ya, entonces él era así muy, muy duro, ¿ya? Muy severo. Critica la manera de la sociedad peruana, ¿ya? Y pues tiene que ver mucho con la guerra, es revanchista, ¿no? Ustedes se acuerdan de su frase, pues, ¿no? Cuando dice los viejos de la tumba y los jóvenes la malogran, digo los jóvenes a la obra, cuando dice los viejos de la tumba, los jóvenes a la obra, él quiere que los jóvenes, pues, no cualquier joven, ¿ah? Los jóvenes que estudian. No esos jóvenes que paran gileando, paran en los tonos, o paran ahí, ¿no? Apostando, fumando, ¿no? Jugando roblos ahí, ¿no? Viendo series, ahí, no, no, ¿ya? Escuchando todo el día con su audífono, no, esos jóvenes no. Los jóvenes, pues, que estudien, pero que estudien ciencias, ya no letras, humanidades, no. Ciencias, física, química, quieren ser científicos. ¿Para qué? Para que modernicen la economía, traigan la industria y mejoren las armas, y con mejores armas ir a recuperar Iquique, Tarapacá, verlo de Tacna de Arica en ese tiempo, recuperar el Huáscar, ir hasta Santiago. A la mía, qué resentido. Y sobresale el discurso en el Politeama. Bueno, ¿cuál es el tema del discurso en Politeama? La renovación política y social del Perú. ¿Ya? ¿Y él en quién confía? En los jóvenes. ¿Ya? Por eso su frase, ya te dije, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, perdón, y los jóvenes a la horca. Digo a la obra. Otro tema, rechaza la herencia colonial. Él dice que ya dejemos de copiar de España, ya hay que ir a Francia. ¿Ya? El Perú es como si estuviera pues un paciente en UCI, necesita transfusión sanguínea. Le vamos a dar de un decrépito español, no de un joven francés. Decía. La integración del indio a la sociedad, dice pues, el indio sufre más ahora que, el- que en la colonia, pues no dice. Y la importancia de la educación, ¿no? Acudamos a la educación, a la ciencia, ¿no? Que ha logrado en un siglo lo que un milenio no hacía la teología, dice. Él sí era ateo, ¿ya? Él sí era ateo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahí está, los viejos a la tumba. Cuando dicen los viejos a la tumba, se refiere que los que nos gobiernan, con los militares y la iglesia, hacen que seamos serviles e ignorantes, ellos deberían irse a la tumba, ¿ya? Y quienes los jóvenes, pero con estudio, ya te dije, positivista que trae la industria, y que eduquen al indio también, ¿no? Y que traigan libertad, saber, desarrollo y triunfo ante Chile. La revancha. Este discurso constituye un llamado a los jóvenes que, en desamparados en la ciencia de educación, deben rectificar los errores del pasado y recuperar territorios. El autor critica el espíritu de servidumbre del peruano, ¿no? Propiciado por las élites, ¿no? También critica la corrupción y su lenguaje es vehemente, ya te dije, lo agresivo. Bueno, viene una misión esto, muchachos. Viene una misión esto, a ver. Esto es fácil, ¿ah? A ver, bueno, seguro tú ya has escuchado, ya hay chico que ya se la sabe. Ya, ¿por qué los viejos deben temblar ante los niños? A ver, ¿por qué los viejos deben temblar ante los niños? Y eso va a ser el poeta, eso va a ser el historiador también. Porque lo van a acusar, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Le dijera a su papá, no, papá, ¿cómo quieres que yo estudie si tú eres un vago? ¿No? ¿Cómo quieres que yo sea fiel si tú me engañaste de mamá? ¿No? Se imagina de que le digan su cara, ¿no? ¿No? Fuerte, ¿no? ¿Sí o no? Ya, bueno. Otra pregunta fue esta, ¿no? Este, ¿por qué hemos perdido la guerra contra Chile? ¿Por qué hemos perdido la guerra contra Chile? ¿Quiénes han sido? Claro, por ignorancia y servidumbre. Porque somos ignorantes y somos serviles. ¿Ya? Porque las élites quieren que seamos así. ¿Ya? Así como en la actualidad también, pues, ¿no? Ustedes saben que la música, las apuestas, los series, todas esas cosas. Memes, ¿no? Sí. Bueno, y esto fue pregunta de historia, ¿no? Entonces, ¿qué falta en el Perú? Que el indio sea considerado parte de la patria, ¿no? Que tenga libertad. Por acá también hace un llamado a la ciencia, ¿sí o no? Acá también se ve el revanchismo, ¿sí o no?
Que vengan árboles nuevos, dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba y los jóvenes están de sobra. Digo, a la obra. Muy bien, ahí está, chicos. Bueno, allá no hay más. Un ratito, ya le frente el posmodernismo, ¿sí o no? Ya vamos al posmodernismo, ya, muchachos. Eso que después ya las 7 ya. A ver, vamos acá a explicar el posmodernismo. Estamos así, veloces, veloces, veloces. Veloces, veloces, veloces. Hola, pero ya, muy veloz, ya. Ya, ya sí, ya el último ya dejamos vanguardia. Ya, entonces, antes de desarrollar las 7, la 8, la 9, la 10, la 11 hasta la 12, hasta la 13, hasta la 14, oye, ya casi todo. Pues vamos a explicar el postmodernismo. Ya, bueno, el postmodernismo es fácil, ¿ah? El postmodernismo es como el modernismo. Y también es la época de transición entre el modernismo y el vanguardismo. El modernismo porque tiene pues de belleza, música, color, ¿no? Lenguaje refinado, pero no tiene, por algo también es post, ¿no? Si no sería igualito, no tiene el exotismo, ¿no? O sea, los modernistas, ¿te acuerdan? Hablaban de la China, la India, hablaban de Grecia. En cambio, los postmodernistas ya se acercan más a lo nacional. ¿Ya? Acuérdate, Valdelomar en el Caballero Carmelo nos habla de Pisco, de San Andrés. Bueno, a ver, ¿qué tienen de vanguardia? Aunque todavía no llega a la vanguardia, pero ya están innovando. ¿Quién cambia la poesía peruana para siempre? Eguren. Si te inicia, si te preguntan, ¿no? ¿Quién inicia el siglo fundador de la poesía peruana? Pues Eguren. ¿Y quién inicia el nuevo cuento peruano? Con Valderomar. Bueno, en esa época dice que había fatiga, la gente ya se estaba cansando del modernismo y nuestra literatura estaba pues desorientada, ¿no? ¿De acuerdo? Con quiebre, ¿no? La gente buscaba pues cambio, ¿no? Y en esta época aparecieron dos autores, ¿no? Que van a resaltar, que tienen de modernismo y un poco de vanguardia. Ah, ¿y por qué no tienen vanguardia? A ver, no es vanguardia porque la vanguardia rompe con todo. Y acá usan formas tradicionales, ¿ya? Hay rima, hay métrica, hay sonetos alejandrinos. Ya listo. Bueno, acá están las características. Copian lo modernista, ¿no? Innovan, tratan de rescatar lo propio, tratan de no ser retórico y ser sencillo, ¿no? Y hay poesía y cuento. Bueno, Eguren, ¿no? Acá está bla, 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 bla. Ya, simbólicas. Simbólicas es el libro que inicia la nueva poesía peruana. Y ahí están los poemas, Los Reyes Rojos y El Duque. Pero soy la niña de lámpara azul que dice en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presente destelloso, la niña lámpara azul. Ya ese está en otro libro, ya ese está en el libro, pues, La canción de la figura. Pues de distractor, porque lo que viene es simbólica. ¿Qué tal si te dice, no? En simbólica destaca la niña lámpara azul. No, falso. ¿Ah? Destaca los Reyes Rojos y el Duque. Recuerden que Guren, en su obra, es considerado simbolista porque hay mucha música. Los simbolistas franceses unían la poesía con la música, ¿no? Por ejemplo, el duque, ¿no? Hoy se casa el duque, viene el chante, viene el juez, con perdón de escalata, siempre hay. Y su obra no es directa, es indirecta. O sea, ¿qué me querrá decir? Nos sugiere emociones, ideas. Bueno, él también usa colores, ¿no? Acuérdate que él también fue pintor, tiene influencia de Francia, ¿ya? También hay juego. Por ejemplo, en El Duque se está casando el duque con la hija, que es una nuez, con la hija del clavo de olor. Los alimentos se casan. Asu. Bueno, y esconde una cosmovisión, ¿no? Bueno, ahí está. Recuerden que acá está lo que hemos explicado, ¿no? Teoría de San Marco inicia el ciclo fundador de la nueva poesía peruana con las obras simbólicas y es simbolista ya que pone en relieve la idea de la orquestación musical del poema. O sea que el poema es ta, 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 ¿sí o no? Y según Mariátegui, Guren es del periodo cosmopolita. O sea, ¿qué es eso? Que es alguien que ya no mira a España, que mira a otros, mira a Francia, sino. Acá está el poema Los Reyes Rojos, que parece una pintura, también hay musicalidad, y según San Marcos, no es la pelea de los Reyes Rojos, sino es la lucha como esencia de la vida. O sea que en la vida siempre luchamos, ¿no? Hasta morirnos, siempre luchamos, ¿ya? Bueno, luego tenemos el movimiento Colonia, cuyo líder fue Valdelomar, ¿no? Lo más importante, significó un espíritu crítico, rebeldía,
contra las modas y casta literaria contra los limeñitos. Les gustó también no, el color, la imagen, ¿no? Pero fueron sencillos y valoraron la provincia. Por eso cuando tú lees El Cabello del Carmelo se habla muy bien, ¿no? Del, bueno, de la provincia. Bueno, Valdelomar, listo. Él siempre con tristeza se recuerda el pasado. Es tierno también, ¿no? Se muestra pues sentimientos muy puros, ¿no? Íntimo. Y también evoca escenas familiares, siempre aparece su familia, su papá, su mamá, en su niñez, ¿no? Su edad de oro, rural por el campo, ¿no? Vinculada al mar y a la campiña de Pisco. Listo, ya. Así, violento, hermano. El Cabello Carmelo habla de la historia y hazaña del Carmelo. También se ve la vida aldeana, muchachos, ¿no? Como por ejemplo todos tienen su corral, su huerto, como este, bueno, las costumbres que tienen, ¿no? El hogar también, como mandaba el papá. También el heroísmo, como el Carmelo ya retirado, ¿no? Lo hacen pelear, parece que ya ha muerto y surgió en medio del dolor de la caída todo el coraje de los gallos Caucato incorporó ese Carmelo como un soldado herido y le ganó, ¿no? Entonces parecía pues ni Naruto, ¿no? O sea, un héroe. Y la muerte, ¿no? Porque 2 días después del triunfo muere, pero muere con dignidad, no se levanta, bate sus alas, se queda un rato mirando el crepúsculo, ¿no? Y los mira, ¿no? Y canta y cae y antes los mira otra vez y cierra los ojos. Vaso, ¿no? Pues la obra tiene introducción, llega Roberto, trae regalos y para papá el mejor regalo, el gallo. Nudo, pues después de 3 años de triunfos, todo retirado, miren, él se retira, ¿no? Como guerrero. ¿Y qué ocurre? Que lo hacen pelear, ¿no? El papá pues da la orden, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando ya parecía que el Carmelo había pues muerto, pues todavía no enterró al pico, señores, y sueltan al Ajiseco. Y el Ajiseco lo rodea, mira, como humillándolo, como diciendo, ya pues pelea, pues oye, eso es todo gallina. Y cuando el Ajiseco retrocede, como diciéndole, ya ahora sí, ya vas a morir. Y todos ustedes prepárense para chapar su presa. Surgió en medio del dolor de la calle, se levantó el Carmelo y le hizo la grulla, pues, ¿no? Y lo mató, pues, ¿no? Pero ahí se desmaya. Y después de 2 días muere, ¿no? Muere el 30 de julio. Bueno, en la obra es criollista porque hay costumbres también populares, pero de provincia. Ocurre en San Andrés de los Pescadores en Pisco. El Cabello Carmelo es un símbolo de la edad de oro infantil, o sea, de su infancia. O sea, hay mucho recuerdo en la obra, ¿no? Acá dice, por ejemplo, ¿no? Memoria, narración, argumentación, descripción. Y hay plasticidad. Esto han preguntado cuando se muestra cómo gana o cuando lo describen, era esbelto, musculoso, austero. Recuerden que la plasticidad es describir creando una imagen pues que deleita los sentidos, ¿no? Una descripción bella, ¿no? Bueno, también hay un lado dramático, el gallo parece humano que tiene un destino, tipo un héroe griego que debe morir, pero no quieres porque ya es parte de la familia, te cae bien, ¿no? Listo. Bueno, y luego, ya no, ya. Ya chicos, ¿no? Solo falta la vanguardia. Ya lo terminamos, ¿sí o no? Terminamos vanguardia, ya vamos con todo, ¿sí o no? Y ahí luego ya para dar las claves, bueno, ustedes tienen que dar las claves, porque la idea es que ustedes resuelvan, ¿no? ¿Ya? La idea es que ustedes resuelvan. No por si acaso, pues, porque ustedes no están diciendo, ¿no? Ya bueno, a ver, entonces, estamos con, bueno, eh, vanguardismo. Los vanguardistas son radicales, bueno, son iconoclastas, no rechazan todo. Ya características. Se aleja el realismo decimonónico. Sí, ratito, ratito. Ya, bueno, ya. Ratito. Ya, bueno, entonces, ya, ¿qué estaba? Allá, bueno, hubo influencia de la vanguardia, surrealismo, aunque Vallejo no fue surrealista. Rechazaron el realismo del siglo XIX, no son descriptivos, experimentan. Tú sabes que ser vanguardista es ser creativo, experimentar, ¿no? Por eso en el lenguaje usan el verso libre, sin rimas simétricas, no hay estrofas, crean palabras como la palabra trilce, le interesa la tecnología, usan caligramas, no hay influencia de Freud, y hay dos vertientes, la vertiente andina del grupo Orcopata, un vanguardismo en Puno, y la vertiente cosmopolita de Lima. ¿Cuál tiene influencia extranjera? Pues la cosmopolita, pues por eso se llama cosmopolita, pues te acuerdas. ¿Y cuál tiene influencia pues así autóctona? Inclusive usan el quechua, la aymara, la andina, ¿ya? Bueno, luego tenemos a Vallejo, que tuvo 3 etapas. Recuerden que Vallejo al inicio no fue vanguardista, al inicio fue modernista, con los cerrados negros. ¿Qué?
O sea, al principio él no usa verso libre, usa sonetos alejandrinos, tiene influencia de Rubén Darío, usa colores, ¿no? De los 69 poemas, 44 son sonetos alejandrinos. Y el primer poema de los Heraldos Negros se llama Los Heraldos Negros. Pero los más interesantes son A mi hermano Miguel e Idilio Muerto. La etapa vanguardista está Trilce, que está en Romanos, y la etapa política universal de dos libros, póstumos, Poemas Humanos y España parte de este cáliz. Bueno, viene Poemas Humanos, no viene España parte de este cáliz, pero te puede venir Maza como distractor. Recuerden que Maza al fin de la batalla y muerto el combatiente, pues te pregunta, ¿no? ¿Está en Poemas Humanos en Trilce? No, está en España parte de este cáliz, ¿ya? Es un poemario que habla de guerra. Bueno, los heraldos negros, pues como yo te dije, ¿no? A ver, dice, tiene influencia de Darío, ¿ves? Tiene influencia de Darío. Hay preocupación por la forma, mira, por la rima, ¿no? Eso. Hay seis secciones, la última es importante. ¿Y de qué trata? Del hogar provinciano y la risa andina del poeta. Esos dos poemas son los que más importan. Mi hermano Miguel, que habla del hermano muerto, y lo recuerda como cuando Juan escondías y buscándose lloraban, ¿no? Y ahora él cree que su hermano no ha muerto, sino que se ha escondido. Bueno, idilio muerto en la que alguien recuerda a su amada en el campo y él está en otro lado. ¿Ya? ¿Listo? Segunda etapa, Trilce. Trilce es el libro más radical, muchachos, está en números romanos, y por las palabras que algunas son antiguas, algunas son inventadas, algunas son científicas, ¿qué ocurre? Que son herméticas los poemas. No todos los poemas, hay poemas herméticos, o sea, cerrados, difícil de entender por el lenguaje. ¿Ya? Bueno, los temas son la cárcel, la madre ausente, la soledad del hogar provinciano. Y acá usa ortografía caprichosa, por ejemplo, lo mismo junto con mayúscula. Eriza, ¿no? Como escribe, mira, está loco, ¿no? Quiero la sintaxis, o sea, el orden no es lógico. El traje que vestí mañana, o tiempo modificando a tiempo. Un sustantivo no puede modificar a otro sustantivo, sino. Claro, ¿no? Bueno, y la tercera etapa tiene influencia de Carlos Marx y cree, pues, no, que el hombre va a ser feliz cuando no haya propiedad privada, o que todo de todos. Y también cree pues que el capitalismo está mal porque roba, ¿no? La plusvalía. Entonces hay que cambiar, ¿no? Entonces él usa versos que se parecen mucho, paralelismos, ¿no? Vamos a usar el que tiene chinches, vamos a usar el que no tiene cumpleaños. Oposiciones, nunca lejos, realmente están cerca. Emplea también, por ejemplo, el lenguaje conversacional, o sea, dialoga. Eso es, pues, dramaticidad también, ¿no? O sea, diálogos. Habla de la pobreza que aumenta por culpa del capitalismo, ¿no? El cuerpo como espacio del dolor, que el cuerpo es como si estuviera vivo, ¿no? El tórax sufre también. El compromiso político, o sea, no puede ser indiferente, tiene que ser, tener una opción. El trabajo como fuente de solidaridad, o sea, todos unidos como los indios. Ahí universaliza lo andino. La posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva, o sea, sí se puede. Ahí Vallejo ya no es el poeta del dolor, sino es el poeta de la esperanza. Bueno, él dice que si queremos seguir existiendo hay que ser solidarios, pues. No porque eres comunista o no, sino porque si no, pues se acaba este mundo, ¿no? También habla de que hay que empatizar con el pobre y considera lo andino como eje de la peruanidad, ¿no? Y también pues usa imágenes corporales, ¿no? Habla de tobillos, pómulos, ¿no? ¿De acuerdo? Acá Vallejo quiere que seamos humanos, ¿no? Por eso él dice, ¿no? Hombres humanos, dice, ¿no? O sea, que seamos pues solidarios, ¿no? ¿De acuerdo? Pues ese Vallejo, ¿no? El poeta más humanitario. Listo, muchachos, ahí está el súper repaso y pues rapidito nomás porque tenemos que resolver, ¿no? Ahora sí, chicos, desde las 7 hasta la 20, uy, hasta la 20, ¿ves? Ya, entonces tenemos 13 preguntas, no puede ser 13 minutos, ¿ah? A ver, 6 minutos, ¿ya? 6 a 7 minutos, ¿ah? ¿De acuerdo? 6 minutos a más, ¿ah? Para resolver hasta, hasta la 20. Si no te sale, ya pasa a la siguiente. Te cuento que las últimas son fáciles, ¿ah? Las 5 últimas. Ya, chicos, muy bien. Entonces, 9 y 11, 9 y 12, pues damos todas las claves, ¿ah? Y a ver si preguntan también algo que no hayan entendido. Todo dice. Ya vamos a avanzar, chicos, ¿ah? Ya saben que el que no resuelve es de la U. Vamos, 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 pero.
Ya muchachos, vamos a dar todas las claves. Ah, no me escuchaba, estaba silenciado. No me dicen, ¿ah? Estaba diciendo que este fragmento está ayudando, pues, ¿no? Lucía a Marcela. Y esta palabra es importante, ¿no? Ella quiere salvación y ella la va a salvar. ¿Cómo se llama eso? ¿Te acuerdas? ¿Qué hace Clorinda D'Amato? Vamos, vamos, la clave. Ya, bueno, paternalismo, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Lo demás está dentro del paternalismo, ¿no? El sufrimiento, la fraternidad, la misericordia, ¿no? La palabra que engloba todo es el paternalismo, ¿ya? Ya, bien, listo. Una buena. A ver, chicos, a ver, ella en el proemio, todavía no está contando la obra, en la introducción dice que ella quiere que el lector ayude a los pueblos chicos, que escribe aunque sea para que uno se conmueva. ¿Por qué? Porque hay hermanos que sufren y la literatura tiene que buscar la mejora del país. O sea, ser literato para ella no es hablar de zombies, de fantasía, que voy a hablar del amor, es una literatura. Literatura es buscar el bien del país. Entonces, claro, asume la lectura como un mensaje establecido. No puede ser la A porque dice que está libre la literatura de lo social, no está unido. La pobreza y miseria del indio, pero más habla, por ejemplo, de ayudar al indio, ¿no? Más que mostrar solo la pobreza, ¿no? Acá dice favorecidos, no, los desfavorecidos serían, ¿no? Y más que educación, ¿sí o no? Aunque eso será implícito, ¿no? Pero lo más importante es la B. Listo, vamos a la siguiente. A ver, ay chicos, está fácil esa. ¿Cuál es lo falso? ¿Te acuerdas que él dice que los jóvenes tienen que acusar a los viejos? Entonces, ¿por qué razón la D sería la falsa? Porque él está diciendo que el historiador va a marcar con una cruz de ignominia en la frente del vencido. O sea que va a decir quién la fregó, ¿no? Que quede para siempre. Pero no dice que el historiador te va a decir, pues, cuál va a ser la solución, que será economista, será administrador. No te dice eso, ¿ya? Está bien. El resto sí es fácil, ¿no? Bueno, hay oposiciones, también se refiere a la juventud, usa metáforas, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Vamos ahora a la 10 pregunta, examen de admisión. Mm, dice en la B, ¿no? Ya mire, él no está diciendo que no tengamos inteligencia, ¿no? Dice, no carece, nuestra raza no carece, pues, en los nervios. O sea, no nos falta. Lo que nos falta es consistencia. Si hay inteligencia, somos anémicos en la firmeza, pues, que no tenemos, está bien que odiemos o amemos, pero tenemos que tener firmeza. Somos versátiles, o sea, somos movibles. Ya cada rato dice eso, ¿no es cierto? Ya, inclusive somos, ¿no? Luego dice que el pueblo es movimiento, ¿no? Ya otra vez versátil. Entonces, el autor se deduce que demanda a los peruanos que no ser, pues, versátiles, pues, no ser veridosos, que tengamos coherencia, que seamos firmes, ¿de acuerdo? No está hablando de ser paciente, de ¿no? Condesciende con la improvisación, que no hay inteligencia, nada que ver. ¿Ah? Apruebe la lectura, no tenemos estabilidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya luego tenemos la 11. A ver, chicos, Eguren, ¿te acuerdas? Da el platino rayo la zarca luna, donde primera verde por la laguna, por las aguas doradas dichosas vuelas, celebrando la vida contra la tela. Ya mira la luciola de los jardines, y breñas casas los lamparillos. Uy, qué música, color, ¿sí o no? ¿Y qué será, no? Como una atmósfera así encantada. Entonces la respuesta, oye, está bien, chicos, ¿ah? La C. ¿Y por qué la única falsa sería la 3? Porque dice directa. Y recuerden que él sugiere. La poesía de Guren sugiere, ¿no? Sugiere una cosmovisión. No es el directo. Listo.
La 12, a ver, falcones, rey de batalla en lejanía de obra de su libro. Por un cambio, colores, música. Y cuando una obra va o tiene mucho color, mucha música, está deleitando los sentidos. Sentidos es sensorial. La hace, pues. ¿Sí o no? Dice narrativo, no es narrativo, esto es poesía. Científico, palabras científicas. Burlón, objetivo, es, mira, salía hasta por descarte esta pregunta, ¿no? Ya, bueno, vamos a la 13. A ver, a ver, lo que han leído, a ver, chicos. Ya, todos han leído. ¿De quién estaban hablando? ¿Quién era viejo y dulce y bueno? A ver, ¿quién era viejo y bueno? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Quién era viejo y bueno? El panadero, muy bien, ¿no? Cogían el pan y se iba el viejo, ¿no? Y luego se iban a dar a comer a los animales, tenían su corralito. ¿Cuál es el efecto principal que produce el uso de los recuerdos? Pues valorar la infancia, ¿no? La provincia sería, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron ustedes? La C, claro, ¿no? Ambiente familiar. Porque no puede ser política, pues en motonera la vida rural no critica, ¿no? Menores ambulantes menos, ¿sí o no? No está criticando, pues, o comparando lo rural con lo urbano, ¿no? Acá lo dice urbano. Listo, 14. Es la parte final del caballero Carmelo. A ver, esta está buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rasgo esencial de narrativa de Valdelomar? Ala, pero ¿qué es eso? No entiendo. Ya, mire. No puede ser tono épico porque ¿sabes qué es el tono épico? Cuando lo que tú lees es algo heroico, es algo sobrenatural, ¿de acuerdo? Si estuviera contando la parte en la que el Carmelo gana la batalla, surgió en medio del dolor de la caída, todo el coraje de Gallo del Caucato, ¿no? Ay, sí, pues, no. Pero acá más bien esto no, nostálgico, triste, ¿no? Tono, ¿no? La forma de narrar, ¿no? Acá está, después de la muerte, si después de la muerte ya hubo silencio en el alma, nunca más se escuchó su canto alegre. Bueno, costumbres, bueno, en la obra sí hay costumbres, ¿no? Pero en este fragmento no está hablando de lo que come, las butifarras, ¿no? Frijol colado, o la pelea de gallos, no, no. Bueno, entonces, ironía, ¿se está burlando de alguien? No, no hay, no, no, no. Bueno, y no es omnisciente. ¿Quién me dice qué tipo de narrador hay? Cuando dice, por ejemplo, ya no lo vimos más. ¿Qué narrador hay? A ver, personaje, muy bien. ¿Y qué personaje es? Testigo, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces no es protagonista. La respuesta es la C. Excelente. Vamos a la 15, muchachos. A la 15. Hay un pequeño error, ¿ah? Acá voy a corregirlo. Debe decir a mi hermano Miguel, ¿no? Claro, porque el hermano ausente de la cena de Pascua es de Valderón. ¿Qué cosas, no? Ya la respuesta es la B, por el ojo, ¿sí o no? Porque los hermanos negros es modernista, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, Miguel, pues, ¿no? Espera su dolor, ¿no? Familiar. ¿Está bien o no? Listo, pero ese es mi hermano Miguel, cuidado, ¿ah? No es el otro. Ya, listo, la 16. ¿Qué propuesta vanguardista hay? Y al ojo, el vanguardista es loco. El vanguardista es alocado, si lo remedia el cúcoro es tierno, autocarril, móvil de sed que corre hasta la playa, aire, hielo. Si al menos el calor, ¿cómo? ¿Y esto? ¿Por qué deja así el espacio? Mejor no digo nada. Oye, qué loco. Ya, entonces, ¿cómo se llama esa característica? La innovación, la experimentación, ¿sí o no? Claro. Profesor, ¿y por qué no puede ser la mitología clásica como además eso no es vanguardista? Tradicional, peor todavía. Nostálgico es el vanguardista, nada que ver, ¿sí o no? Y soneto, nada, ¿sí o no? Hasta por descarte salía. Esa pregunta, no te dije que las últimas estaban fáciles. Y ahora la 17. Acuérdate que Vallejo es muy intenso, ¿ah? Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Chicos, ¿te has imaginado tú cuando eras niño y te dejaban, ojalá que no, ¿no? O que te dejaban solo? Madre dijo que no me moraría y mamá también no está. Abuelita, nativa, Miguel, está pensando que viene, pero no están. Llamo, busco al tanteo en la oscuridad y todo es oscuro y está solo.
no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Mire, ese Vallejo es así, pues, ¿no? Muy intenso, Juan, muy intenso en el dolor. Ya, la C dice, a ver, se expresa una profunda sensación de desesperanza ante la muerte de los seres queridos. Pero ¿dónde dice que han muerto? Muchachos, a ver, no dice sí o no. O sea, pero Miguel había muerto ya, pues, y lo demás. Barco, chico, abandono emocional y encierro existencial, o sea, que está solo, que abandonado, ¿sí o no? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, ¿no? Claro, no, pero muerte de los seres queridos, dice, no volverán, pero podría ser, ¿no? No demoraría, ¿ya? El único recluso sea, pero recluso. Eso quiere decir que lo han encerrado, ¿no? Que está, no, abandonado, claro, ¿ya? Claro, no, pero recluso. O sea, que ellos viven, sino que le han dejado un lugar para que no se escape en todo caso, ¿no? Si hubieran muerto, de repente no estaría así él encerrado. ¿Ya? Bueno, la B mejor, pero la C también está por ahí. Está por ahí. La 18, nadie falla, la 18. Vamos humanos. A ver, besito, ¿no? Sí, no. Claro, ¿no? Preocupación social, marxista, ajeno a lo colectivo, falso, ¿sí o no? ¿Ya? Es muy colectivo, cotidiano, ahora sí directo, y usa paralelismo, ¿no? La respuesta es la B. Claro, sencillo. La 19 pregunta examen misión. El que. Esas anáforas forman paralelismos. Puede ser la D. Amado sea el que tiene chinches, ¿no? El puro miserable, el pobre, por ahí exclamaciones, ¿no? Metáforas que anuncian un futuro lleno de alegrías. Por ahí la gente dice la E. ¿Sabe por qué no puede ser al ojo, por qué no puede ser la C? Porque acá está hablando del pobre, ¿no? Y, y cómo sufre, ¿sí o no? Pero no dice alegría, pues, ¿sí? La B no puede ser, aunque haya oposiciones, ¿no? Pero por cuerpo y alma, no, sino la pobreza, dice, no está el alma acá. Y la A, imágenes corporales. ¿Sabes cuándo hay imágenes corporales? Cuando aparezca una parte del cuerpo que sufra. Acá aparece el dedo, pero no dice mi dedo sufre, llora, no dice. Solo que el que no se cogió el dedo en una puerta, dice, que no tiene cumpleaños, el pobre. Entonces la respuesta es pues la E, ¿no? Se solidariza con el pobre, cuando dice puro miserable el pobre. Listo, y la última, muchachos, ya esta está fácil, ¿ah? A ver, María te dice que Vallejo es, pues, un innovador, ¿sí o no? No como otros que eran lacayos y bufones. Es un poeta, es un hombre, aunque Trilce fue ignorada la obra. Mira, él es innovador, pero la gente no lo valoró. Entonces la respuesta es, ¿no? Es un adelantado que critica, claro, a los que copian, y Trilce no fue reconocida en su época. Entonces la respuesta es la A. 21, ya no hay. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta de ustedes? Pregunten. Más o menos han recordado, están volando. Guardo. ¿Cuántas buenas de las 20? Más de 10, ¿sí o no? Más de 10 buenas. ¿Sí o no? ¿Ya? En la 17, a ver. Bueno, en el poema 17 está hablando. Mira, es que podría ser lo que tú dices, pero en el poema no dice muerte, pues. Ahora, Miguel había muerto, ya. La mamá había muerto, pero abuelita y nativa, o sea, si queremos salir del poema, ¿no? Cuando él escribe, abuelita y nativa están vivos. Y él tenía 11 hermanos, o sea, tiene 10 vivos. Y entonces dice, ¿no? Desesperanza de la muerte de los seres queridos, ¿no? Además, no menciona acá que él ya no tenga esperanza. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Que lo estoy perdido. Tampoco dice. Uno, mencionar que están muertos. Y dos, el tema de la desesperanza.
pero sí, ¿dónde están? Abandonados, ¿no? Soy el recluso encerrado. Es el que más se acerca, ¿ya? Claro, ¿no? Ya, chicos, entonces, ahí nos quedamos. Gracias por todo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Vamos Perú, arriba Alianza. Ya, nos vemos hasta la próxima semana. La próxima semana, lectura, pero en la parte 2 traigan preguntas y sigan estudiando, chicos. Todo se puede. Vamos Perú. Vamos. Adiós. Nos vemos, Andy. Chaucito.